Muy buenas noches, un saludo cordial a la profesora Niurka Viloris. El grupo está conformado por Joana Pérez, Saray Sánchez y mi persona, Giancarla Tormero. Nosotros somos estudiantes de Derecho y les vamos a hablar un poco hoy del tema de derecho civil bienes y el objeto del derecho y las cosas, derechos reales y derechos de propiedad en Venezuela, diferencia entre cosas y bienes, clasificación de los bienes muebles e inmuebles, bienes de dominio público, bienes de dominio privado, la importancia de conocer sus definiciones y clasificación. El objeto del derecho se refiere a los bienes y derechos que son susceptibles de ser objeto de relación jurídica. En este contexto, las cosas son entendidas como todos aquellos elementos materiales o inmateriales que pueden ser de objeto de propiedad o posesión. Esta se divide en diferentes categorías. También le hablaremos un poco del derechos reales. Y derechos de propiedad en Venezuela. El derecho de propiedad es el derecho real por excelencia que se le otorga al titular las facultades de usar, gozar y disponer de un bien, así como lo habla también el Código Civil venezolano en el artículo 545, que nos dice: la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa. El derecho de propiedad en Venezuela está garantizado por la Constitución en el artículo 115, estando en su ejercicio sometido a condiciones y limitaciones establecidas por la ley. Diferencia entre cosas y bienes. Las cosas son todos aquellos objetos materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derecho sin importar la utilidad o valor económico. Y por otro lado, los bienes son todas aquellas cosas que tienen un valor económico y son susceptibles a la apropiación. Clasificación jurídica de los bienes. Una de las clasificaciones más importantes es la que se divide los bienes en inmuebles e inmuebles. Los bienes inmuebles son aquellos que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su sustancia o forma, o aquella que la ley considere como tales su conexión o destino a un inmueble. Dentro de los inmuebles, el Código Civil venezolano distingue varias categorías. Inmuebles por naturaleza, como el suelo, todo lo adherido a él, edificaciones, vegetación. Inmuebles por destinación, bienes muebles que el propietario de un inmueble destina permanentemente su uso, cultivo o beneficio. E inmuebles por objeto, que se refiere derecho real sobre los derechos de inmuebles e inmuebles en la hipoteca de usufructo sobre sus inmuebles. Por otro lado, los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, bien sea por sí mismos, semimovientes, como una fuerza externa, como también se consideran los muebles o de los bienes que le define la ley por su naturaleza o por su referencia o objetivos. Los bienes muebles e inmuebles. La clasificación de las cosas en los bienes muebles e inmuebles es una distinción fundamental en el derecho civil. Los bienes inmuebles son aquellos que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su sustanciación o forma. Esto incluye la tierra, los edificios o todas las construcciones adheridas al suelo de manera permanente. También se considera que los inmuebles son aquellos bienes muebles de que la ley reputa como tales por su destino o disposiciones legales expresas. Los bienes inmuebles por su destino son bienes muebles colocados en un inmueble para su explotación, adorno o comodidad. Por otro lado, los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, pueden moverse por sí mismos, como también los animales, pueden ser muy de una fuerza externa. Esta categoría incluye objetos corporales, así como ciertos derechos y acciones que la ley considera los muebles. La distinción entre bienes muebles e inmuebles tiene la importancia y consecuencias jurídicas respecto al régimen de propiedad, transmisión o gravemente. Los bienes muebles e inmuebles. La clasificación de las cosas en los bienes muebles e inmuebles es una distinción fundamental en el derecho civil. Los bienes inmuebles son aquellos que no pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su sustanciación o forma. Esto incluye la tierra, los edificios o todas las construcciones adheridas al suelo de manera permanente. También se considera que los inmuebles son aquellos bienes muebles de que la ley reputa como tales por su destino o disposiciones legales expresas. Los bienes inmuebles por su destino son bienes muebles colocados en un inmueble para su explotación, adorno o comodidad.
Por otro lado, los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, pueden moverse por sí mismos, como también los animales pueden ser movidos por sector. Esta categoría incluye objetos corporales, así como ciertos derechos y acciones que la ley considera los muebles. La distinción entre bienes muebles e inmuebles tiene la importancia y consecuencias jurídicas respecto al régimen de propiedad, transmisión o gravemente. Hola, mi nombre es Saraí Sánchez, soy estudiante de Derecho en la Universidad Yacambú y en el día de hoy les estaré hablando acerca de lo que son los bienes de dominio público y uso privado y bienes de dominio privado. Los bienes de dominio público de uso público. Estos bienes están destinados al uso y disfrute directo de todos los ciudadanos, son inalineables, imprescriptibles e imbargables. Su uso es generalmente gratuito, aunque puede estar sujeto a regulaciones o tasas para cubrir los costos de mantenimiento. Por ejemplo, matriculación de vehículos para utilizar las vías públicas, o ciertos peajes, por ejemplo, pasaje o incluso una autorización. Bienes de dominio público de uso privado. Aunque son de dominio público, estos bienes no están destinados al uso directo de la colectividad en general, sino que están afectados a la prestación de un servicio público específico o al funcionamiento de una dependencia estatal. Siguen siendo inalienables, imprescriptibles e inembargables. Ejemplos podrían ser edificios públicos donde están los ministerios, hospitales públicos, escuelas públicas, cuarteles militares, etc. Su uso está restringido a la función pública a la que están destinados. Los bienes de dominio privado, en contraste, son aquellos cuya titularidad pertenece a particulares, personas naturales o jurídicas, o en algunos casos al Estado en entidades públicas, pero no están afectados a un uso o servicio público y son susceptibles al tráfico jurídico ordinario. Estos bienes son plenamente transmisibles, alineables, prescriptibles, que pueden adquirirse por prescripción y embargables de acuerdo con las leyes civiles mercantiles. El Estado puede poseer bienes de dominio privado como terrenos no afectados a un servicio público, acciones en empresas, etc. En gestión de una manera similar, que gestiona de una manera similar a un particular, aunque con ciertas particularidades derivadas de su naturaleza pública. La importancia de conocer sus definiciones y clasificaciones. Bueno, conocer estas definiciones y clasificaciones es vital para cualquier persona. Es vital para cualquier persona involucrada en actividades legales o en comerciales en Venezuela, ya que permite entender mejor sus derechos y obligaciones respecto a propiedades y facilita la resolución de conflictos relacionados con bienes inmuebles o muebles. Además, proporciona una base sólida para comprender cómo interactúan las leyes con las realidades económicas y sociales del país. En resumen, entender estos conceptos no solo es fundamental para abogados y juristas, sino también para ciudadanos comunes interesados en proteger sus propiedades y conocer sus derechos dentro del sistema legal venezolano. Muchas gracias.